es un jueves intensísimo en la información. Lo más reciente, bueno, la extradición de 29 capos muy relevantes de los cárteles de la droga en México, han sido enviados a Estados Unidos. Apenas a unos días de que se aseste un enorme golpe a México con los aranceles. Evidentemente, esta decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum va en el sentido de que no ocurra el tema de los aranceles. Es un día, Alejandro, muy, muy importante porque esta decisión del gobierno de México también es una mala noticia, pues para no solamente para los capos, yo diría hasta para Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque varios de estos narcotraficantes, lo digo así porque ya estaban sentenciados, estaba previsto que se fueran a su casa. Así es. A ver, yo me iría un poquito antes, Álvaro, para entrar antes de entrar a este tema de lo de las extradiciones. Ayer, como ningún medio en la República Mexicana, el señor Delgado y su servidor le dijimos a usted que, curiosamente, Canadá y tampoco Estados Unidos había tomado como un hecho que se había pospuesto la amenaza de Donald Trump hasta el 2 de abril. Ayer aquí le dijimos, qué raro porque no está en la portada de New York Times, no está en la portada de Wall Street Journal, no está los diarios de Canadá, todos dicen que se trata de una amenaza no pospuesta, que se cumple el 4 de martes. El próximo 4 de marzo, martes. Hoy en la mañana, Donald Trump, sube en su red social que efectivamente, tititín, chacachán, la amenaza sigue para el 4 de marzo, porque ya sabes tú que el fentanilo y no sé qué tal, ¿no? Es importante ese contexto para que usted sepa que todavía en este momento hay negociaciones muy intensas de última hora con Washington, que los equipos de México están allá encabezados. Yo digo que hay dos personajes clave aquí, Álvaro. Uno es Marcelo, que está con la parte propiamente arancelaria, ¿no? O sea, él está viendo la parte económica. Pero el otro es Omar García Harfuch, Álvaro, pues simplemente porque es la cabeza civil, digamos. Pero están representados allá el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, están los equipos completos trabajando allá. Además, Alejandro, no olvides al fiscal general de la República. El fiscal general de la República. O sea, está todos los pesos pesados de México allá. Bueno, en ese contexto, quiero decírselo al revés. Imagínese usted que entre 10, que el Poder Judicial, fíjese nada más esto porque es tremendo. Imagínese usted que el Poder Judicial hubiera liberado este fin de semana, Álvaro, no a los 12 que los jueces, los juzgadores planeaban liberar, entre 12 y 15. Había una lista de 12 y 15 que la autoridad federal estaba, no se les vaya a ocurrir soltarlos ahorita. Pero sabían, los equipos lo sabían. Los equipos del gobierno federal sabían que eso podía suceder en cualquier momento. Imagínese usted que el tamaño y la responsabilidad que este fin de semana, mientras se están negociando los aranceles, hubieran liberado no a 12 ni a 15 como se parecía que iban a hacer, que hubieran liberado el Poder Judicial a 3. No más 3. A Rafael Caro Quintero, que está acusado del asesinato de Kiki Camarena, un agente de la DEA. A Tony Tormenta, hermano del Mencho,
de Oseguera, ¿cómo se llama Nemesio Oseguera Cervantes. El jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Jalisco Nueva Generación. ¿Y quién te gusta? Z42 o Z41, cualquiera de los dos hermanos, líderes fundadores del cártel de los vivos, del cártel de los Zetas. Que esos tres los hubieran liberado este fin de semana, la gente de Norma Piña. Imagínate el escándalo que hubieran generado. ¿Y sabes qué hubiera pasado el martes, Álvaro? Aranceles. O sea, de ese tamaño el riesgo de con lo que se estaba jugando el día de hoy, el gobierno federal, en una operación que ha de haber sido discretísima, secreto, Alejandro. En secreto, para que no se dieran cuenta en el Poder Judicial, ni en la Fiscalía, dentro de la Fiscalía, Imagínense ustedes la cantidad de equipos en los que se dividió esta operación para sacar de México a 29 narcotraficantes que no son los narcomenudistas de la esquina. Ni siquiera son los que dominan en algún momento un barrio. No. O una ciudad. No. Estos son la crema innata. Pongo un ejemplo. Vicente Carrillo Leiva, el Viceroy, líder del cártel de Juárez, heredero de su hermano Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos, heredero del Señor de los Cielos. El pleito del Viceroy con el Chapo Guzmán, dicen todo lo que se sabe es que fue en un evento por un estirón de manos que se dieron, que no se saludaron bien, quién sabe qué, se metió el mayo, intentó intervenir, no pudo intervenir, se dieron con todo. Desató una de las mayores matanzas en México, miles de muertos. Claro, en los que participó el gobierno de Felipe Calderón, una matanza tremenda. Bueno, el Viceroy, Álvaro. El Chango Méndez. Claro, fundador de la familia michoacana. Estamos hablando de un capo del nivel, ni la tuta. No, este era el jefe de la tuta. El Chango Méndez era un cuate que era mítico, incluso en Michoacán. No se sabía bien a bien si estaba vivo, si no, si era una mentira que existía, si habían inventado una figura que se llamara el Chango Méndez. Durante décadas anduvo a caballo y un poco como la figura del fundador de los Caballeros Templarios. Nazario. El más loco, le decían. Exacto, porque ahí vale mucho la pena el personaje, porque el personaje andaba en un caballo los últimos años. A mí me tocó y no me voy a meter a ese detalle, pero de repente intentaron desaparecer a Nazario. O sea, el gobierno de la República con Felipe Calderón declaró que Nazario estaba desaparecido, muerto, que estaba muerto, y que publicar cualquier cosa que sugiriera que seguía vivo era atentar contra o confabularse con el narcotráfico, porque nosotros publicamos aquí un perfil en ese momento. ¿Sabes quién salió a decir lo de están atentando contra la República casi? No sé. Carlos Marín. Él publica un texto cuando era director de Milenio, un texto donde casi dice, ustedes están atentando contra la República. Carlos Marín. Voy a agarrar y le voy a recordar al señor Marín, ojalá y me respondiera en Twitter, y le voy a responder con toda la cantidad de información que tengo sobre el tema. Intentaron ocultarlo a Nazario con la intención de borrarlo. ¿Pero por qué? ¿A cambio de qué? Bueno, pues para que anduviera libre. ¿Paisano de Felipe Calderón? Un paisano de Felipe Calderón, nunca lo había ligado como paisano de Felipe Calderón. Claro, un paisano. Pues sí, su hermana. Jesús Lemus dice que ese cártel, Álvaro, y su hermana, Cocoa, estaban de la mano.
Bueno, ahora que tú lo dices, tiene otro sentido, fíjate. No, bueno, la propia, uno de los jefes de la familia michoacana, que está preso justamente en el penal de alta seguridad del Altiplano, la Tuta, pues contó que Luisa María Calderón, alias La Cocoa, le pidió ayuda a la Tuta. Es decir, ahora que tú dices, tú recuerdas cómo a este hombre, Nazario Moreno González, alias el más loco o el Chayo San Nazario, intentaron darlo por muerto aunque estuviera vivo, pues no se explica sin la anuencia de Felipe Calderón. Pues sí, en fin, es uno de los tantos episodios del narco en México que involucra directamente a Calderón. Pero hoy, Alejandro, efectivamente, los 29 capos pertenecen a los principales cárteles criminales de nuestro país, 6 de los cuales han sido declarados organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos y, por supuesto, esos integrantes de esos cárteles, varios de ellos, estaban por irse a su casa. ¿Por qué? Pues porque así le daban la gana a los jueces, a los magistrados, a los ministros, a los miembros de este poder judicial que juegan a la política y que hacen política también con sus fallos. ¿Y qué más acción política puede haber contra el gobierno de Claudia Sheinbaum si en víspera de los aranceles liberan a varios de estos? Hijo, mano. Pon tú que no la docena. No. Con tres te dije. ¿Tres? Dos, Álvaro. ¡Uno! A Caro. ¿Caro Quintero? A Caro Quintero. Con ese tienes. Para que se arme un tremendo escándalo. Uno de ellos, yo no alcanzo a ubicar exactamente quién, ya había sido liberado. Estaba en prisión domiciliaria. No alcanzo a ver cuál de ellos, pero tampoco va a ser difícil saber cuál es. Él lo liberan. Ahora, hoy se van 29. Es la crema innata del narcotráfico mexicano. La crema innata. Estamos hablando de al menos unas 3 generaciones de crimen organizado. Bueno, el más viejo es Caro Quintero. Cuando el cártel de Sinaloa no existía y lo que existía era el cártel del Pacífico. De convertido en cártel de Guadalajara. Después, para dividir las dos regiones entre los que estaban en Jalisco y los que estaban en Sinaloa. Acá se queda Nacho Coronel y allá se van todos los clásicos. El Mayo, el Güero Palma, los hermanos, ¿cómo se llaman los que se van después a Baja California? Arellano Félix. Arellano Félix. Sí. Todos ellos se separan y acá se queda Nacho Coronel. Nacho Coronel era, pues, parientes también del mismo pueblo, incluso, tal. Entonces se dividen ahí. Por eso es que el cártel del Pacífico se divide en 2. Cártel de Guadalajara, que es en realidad el que aglutina a todos los grandes de ese momento. Tú mencionas a Rafael Caro Quintero, este mítico narcotraficante acusado del asesinato del agente de la DEA, el Kiki Camarena, y del piloto mexicano que ocurrió en 1984. Pero los más recientes narcotraficantes, o en este caso presuntos narcotraficantes, pues son el güerito José Ángel Canovio Insunza, alias el güerito, o el 90, líder del grupo de los Chimales, quien realizaba tareas de protección de los Chapitos, y segundo al mando del grupo delictivo Los Chapitos. Ese es el más reciente detenido. Es correcto. Apenas la semana pasada, Alejandro. Sí, apenas. Y ya está siendo trasladado
a Chicago, Illinois. Ahí lo llevan a Chicago. A José Ángel Canovio Insuncia, alias El Güerito, va a Chicago, a Illinois. Como otros que van, porque van, Alejandro, a Houston, a Texas, a McKinney, Texas, a Nueva York, a donde va, por cierto, Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes. Van a Phoenix, son enviados también a San Antonio, Texas, y a Washington. A Washington también va, por ejemplo, el hermano del fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, el principal operador financiero y logístico del cártel Jalisco Nueva Generación. A él lo llevan a Washington, D.C. En fin, 29 capos de todos los grupos del narcotráfico en México están ya en Estados Unidos, por supuesto en el marco de las negociaciones que el gobierno de México tiene con el de Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles que naturalmente serían muy lesivos para la economía de México, para los intereses mexicanos. No hay ninguna seguridad de que este regalazo a Estados Unidos, a Donald Trump, haga cambiar de opinión a Trump. Pero son las acciones que ha llevado a cabo el gobierno de México, junto con otras, hacerle entender al gobierno de Estados Unidos que el tema del narcotráfico no solamente tiene que ver con México, sino con los propios narcotraficantes de Estados Unidos, con Estados Unidos que arma a los que ya denomina grupos terroristas, con los propios sistemas financieros de Estados Unidos, donde se lavan miles de millones de dólares producto de la muerte, efectivamente, de estadounidenses por fentanilo y por cuanta fregadera se meten. Sí. Entonces, México está haciendo su parte y esta decisión de extraditar, como nunca había ocurrido en la historia, en un manojo, en un mismo día, a 29 narcotraficantes, pues es un ejemplo también al respecto. Yo creo que vale la pena que escuchemos lo que el martes decía Alejandro Gertz Manero en la conferencia de prensa matutina. Óigalo ya ahora que usted tiene la información de que muchos de ellos posiblemente iban a ser liberados, entre ellos dos de los Zetas, los líderes de los Zetas, de los más sanguinarios, Z42 y Z40, que iban a ser liberados por el Poder Judicial. Óigalo con esa maña. Ahora, aquello que dice Alejandro Gertz Manero en la mañanera tiene otro sentido si lo oímos, como lo vamos a oír a continuación. Muy bien, ese es uno de los ejemplos, pero yo creo que a lo que se refiere la señora presidenta es a cuál es el problema fundamental que tenemos en materia de extradiciones. La materia de extradiciones se sustenta en dos leyes. Primero, en los códigos penales en razón de los delitos y en la ley de extradiciones. La ley de extradiciones establece con toda claridad que el Estado requirente es el que presenta ante la Secretaría de Relaciones de México o su homólogo en cualquier país la solicitud correspondiente. Esa entidad del Ejecutivo hace un análisis y si es procedente se lo comunica a la Fiscalía o a las Procuradurías, a sus homólogos, para que desahoguen todo el procedimiento y se pueda establecer y solicitar la orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque no se puede extraditar a nadie con el que no se cuenta una orden de aprehensión y que se tiene que detener, por supuesto. Entonces, ese procedimiento que en la Ley de Extradiciones de México, y ustedes lo pueden consultar, es un procedimiento que no debe de durar más de 45 días. La ley es clarísima. Tenemos casos de 11 años
Es decir, es lo más ridículo y desproporcionado que ustedes se puedan imaginar. En el caso del Z40 y Z42, son 8 y 11 años los que han estado echando para atrás las audiencias, y todo el argumento, todo, es que dicen ellos que ellos no son ellos, que ellos son otros. Cuando tenemos todos los procedimientos con las fotografías, con los datos signaléticos, con todo, y para que se pueda desahogar esa diligencia, han hecho uso ante los jueces, y los jueces lo han aceptado, los razonamientos y las excusas más absurdas y más desproporcionadas que ustedes se puedan imaginar. Es decir, nos han convertido eso en un territorio de una evidencia que es verdaderamente vergonzosa. Es indispensable que nosotros tengamos una conciencia muy clara de qué es lo que está pasando. Es decir, en las administraciones anteriores en México, en esta, siempre la Secretaría de Relaciones ha cumplido, siempre se han hecho todos los procedimientos. Nada más para que se den ustedes una idea, salvando el tema de los amparos contra las extradiciones, la semana pasada hicimos 11 extradiciones. No se había hecho nunca en la historia de México. Uno de ellos es un delincuente muy violento. La Secretaría de Seguridad dio la información, ustedes la tienen, 11 personas. Cuando nosotros podemos actuar de conformidad con la ley, nosotros no tenemos problema con las extradiciones. Pero convertir el derecho de amparo, que es una defensa contra el abuso de autoridad, en un abuso de autoridad, ese sí de veras, es verdaderamente ridículo, ¿no? Ya estamos de regreso, le confirmo a usted porque lo estamos reporteando en tiempo real, ahora mismo estamos, de último momento, 2 personajes, Álvaro, que ya tenían amparo y que iban a ser liberados en las siguientes horas o días. ¿Quiénes son? Tú los tienes ya ahí. José Alberto García Vilano, alias La Quena, líder del grupo de los ciclones en Matamoros, Tamaulipas, uno de las escisiones del Cártel del Golfo. Déjame te abro un paréntesis ahí muy rápido. Ese personaje en particular, creo, era el matón de tiempos de aquel gobernador de Veracruz. ¿Duarte? Duarte. Este es el personaje. Jorge Alberto García Vilano, alias La Quena. Ese. ¿Y quién es el otro personaje? El otro personaje, el que también ya había conseguido amparo, se llama el compa Playa. Itiel Palacios García, líder regional y operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación en Oaxaca y Veracruz. Él está acusado de tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego. Al revés, ese compa Playa es el que tenía control de todo, Álvaro. Políticos, alcaldes, policías, ¿te acuerdas de aquel Bermúdez? De Veracruz, el jefe de la policía. El jefe de la policía de Veracruz. Vinculado con Arturo desapariciones. Bermúdez. Bueno, ese personaje tenía control de todo hasta Puebla. Oaxaca, Veracruz, Puebla. Lo iban a liberar, Álvaro. Lo iban a liberar. No sé si tú recuerdes, en algún momento platicábamos nosotros con una alta funcionaria que nos comentaba cómo había riesgo de que el personaje que había convertido en un infierno a Veracruz saliera libre, porque le empezaron a quitar el Poder Judicial, los jueces empezaron a quitarle cargos y cargos y cargos, iba ganando todas, y estaba a 3 minutos de irse. Es este personaje. Mira, vamos a verlo si te parece. A ver. José Alberto García Vilano, alias La Quena o Ciclón 19. Es este. Esta es una ficha de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. La imagen es
de este personaje? Es este. Sí, sí, sí. Bueno, no, mira, este Kena, Álvaro, está vinculado. Este Kena está vinculado. Ese es el de Matamoros, ¿no? Ese Kena. José Alberto García Vilano, Ese. alias La Quena. Bueno, este está vinculado. ¿Te acuerdas aquellos estadounidenses asesinados en Matamoros? Que sí hizo un súper escándalo. En Matamoros. Cuando aquel asunto venían por droga Es correcto, sí. y que yo, por cierto, en aquella ocasión publiqué la nota y la cabeza y se me vinieron encima Felipe Calderón Sí. Una nota de AP De AP. publicaste. y toda la jauría felipona, Sí. pero sí Claro. es este personaje. Sí, este es el que, la imagen que le pusimos es el de La Quena. El pero viernes hay- 3 de marzo, 4 ciudadanos estadounidenses fueron atacados y secuestrados por hombres armados en Matamoros, en el estado de Tamaulipas. De acuerdo con el FBI, los ciudadanos estadounidenses que conducían una minivan blanca con placas de Carolina del Norte fueron atacados después de entrar a la ciudad fronteriza de Matamoros. Los 4 fueron localizados, etcétera. Esos son. Correcto. Ahora ya tenemos la imagen del compa Playa, de este personaje, Palacios García. Este es el compa Playa, Ese es el compa Playa. al que iban a dejar en libertad los muy honorables miembros del Poder A los dos. Judicial Estos de ya. la Federación. Entre otros, eran al menos 12 los honorables juzgadores. Iban a liberar a 12. Imagínate tú, imagínense ustedes, por favor, nada más para que se encuentren. Imagínense ustedes, perdón que insista en esa figura, porque que este fin de semana, Álvaro, hubieran liberado, hubieran dado un sabadazo como acostumbran los corruptos jueces, hubieran dado un sabadazo con Caro, con estos, que los hubieran liberado este fin de semana. ¿Sabes qué hubiera pasado con Estados Unidos? O sea, toda la negociación que hay allá en Estados Unidos en este momento se cae. Pues sí. Pues Se claro. cae. Nos caen aranceles y más de 120 millones de mexicanos padecen, como si no hubiéramos padecido de por sí históricamente al Poder Judicial, ahora los aranceles. Imagínate nada más. Sí. Bueno, al final de cuentas, no hubo sabadazo, hubo juevesazo Juevesazo y van todos. al Poder Judicial. Volaron todos hacia allá. Sí. Dice Gers Manero en su explicación, fíjate, porque de los que habla Gers Manero ahí, ya están en Estados Unidos, hoy salieron en Estados Unidos en este paquete. Ese procedimiento que en la ley de extradiciones de México, y ustedes lo pueden consultar, es un procedimiento que no debe durar más de 45 días, la ley es clarísima. Tenemos casos de 11 años, es decir, es lo ridículo y desproporcionado que ustedes se pueden imaginar. En el caso del Z40 y Z42, con 8 y 12 años, con 8 y 11 años, los que han estado echando para atrás las audiencias. Y todo el argumento, todo es que dicen ellos que ellos no son ellos, que ellos son otros, cuando tenemos todos los procedimientos con las fotografías, con datos. Sí, de hecho a mí me llamó la atención hace como 2 meses que me buscaron para entrevistar a un abogado sobre el Z40, que no es el Z40. Exacto. Son de pronto los litigantes andan defendiendo a estos personajes y buscan, pues obviamente, difusión de su defensa. Pero son estos criminales Mira, de los Zetas. Del Z40, Álvaro, llevaba 13 años ganando amparos para no ser extraditado. La autoridad le cargó a él, estando detenido, estando preso, homicidios dentro del mismo sistema de prisiones. Imagínate tú el tipo de personaje
el tipo de personaje que es. Yo me acuerdo mucho cuando lo presentan a él, porque a él lo presentan, Álvaro, te vas a acordar, sin esposas. No, no me acuerdo. A ver, regrésate las fotos, porque estas fueron imágenes que todo el mundo nos quedamos fríos como eso es poder, no fregaderas. Ahí va, es él. Hasta parece uno de los agentes. Lo presentaron sin esposas, Álvaro, ante la prensa. El único caso que yo recuerdo en la historia. Él lo presenta sin esposas y reta a todo mundo. Los ve, les clava la vista, etcétera. A todo mundo estaba aterrorizado. Todos los que ves ahí, los soldados, agentes judiciales, etcétera. Todos, absolutamente. Todos aterrorizados. Y él, presentado sin esposas. Bueno, lleva 13 años ganando amparos. Estaba a 3 segundos de salir libre. De salir en libertad. Ahora es probable que se pida pena de muerte para él allá en Estados Unidos. Ese es el tema. El Z40. Bueno, Z40 y Z42, pues es. O sea, y un tipos sanguinarios, Ahora, ojetes, no. Pero además, criminales Álvaro, sádicos, No. Además, capaces de, sin ningún... esos imperios del horror, Álvaro, se construyen, ¿sabes cómo? Comprando gobiernos enteros. Pues bueno, si comparece, reta a todos, sin esposas. ¿Cómo se construyó el imperio de Caro? ¿Cómo se construyó el imperio de los Zetas? Comprando gobiernos completitos. Imagínate tú el rol de Genaro García Luna en todo esto. La cantidad de muertes que tiene en las manos Genaro García Luna.